¿cuánto tiempo se publicaron? ¿Qué contenidos tenían? ¿Cuál es su relevancia histórica, no? Bueno, a espera, ver, te quiero dime. interrumpir, sí. Primero hay que saber qué son. Ya sabemos todo de Don Claudio, pero todavía no sabemos qué son los cuadernos de historia de España, que son también el otro actor principal, ¿no? Entonces, antes de responder todo lo que preguntó Paloma, primero, Claro. ¿qué No, es? Primero lo primero, ¿qué son? ¿Qué son? Gracias, chicas. Les agradezco la pregunta porque es una pregunta central. ¿Qué son los cuadernos de historia de España? Son una revista científica publicada en Argentina por la Universidad de Buenos Aires. Son el resultado del empeño personal de Claudio Sánchez Albornoz para impulsar el estudio de la Edad Media desde América Latina y luego la historia de España. Son el resultado de una serie de negociaciones académicas, administrativas y políticas con la propia Universidad Argentina y son el resultado del diálogo científico permanente que mantuvo Sánchez Albornoz con sus distintos colegas y discípulos a lo largo de los 40 años que vivió en Argentina. Y por último, diría que como toda revista científica, son un espacio de controversia donde los autores, es decir, todos reconocidos investigadores en la historia de España y en concreto en la España medieval, pues fueron volcando los resultados de sus investigaciones para hacer avanzar el conocimiento histórico. Y en ese sentido representan el primer esfuerzo en toda América Latina por estudiar científicamente desde nuestra región la historia medieval y comprenderla y entenderla no como algo ajeno a la historia latinoamericana, como algo solo propio de Europa, sino como algo que también nos pertenece y con la cual estamos estrechamente vinculados a partir de una serie de elementos culturales como la lengua, nuestra concepción del tiempo, nuestra forma de construir las identidades y evidentemente los aspectos culturales más profundos de la tradición occidental a la que pertenecemos. Y en ese sentido, los cuadernos de historia de España son también una de las primeras revistas científicas que se fundan en toda América Latina. Ya no solo de historia medieval o de historia española, sino en términos generales de historia. Nuestras revistas, por ejemplo, de la UNAM, las del Instituto de Investigaciones Históricas, los cuadernos de cultura náhuatl, fundada por don Miguel León Portilla, son unos añitos posteriores, ¿no? Y solo en Brasil, por ejemplo, y no recuerdo qué otro país ahora mismo, hayan fundado revistas científicas con las características y con el rigor propio de este tipo de publicaciones, evidentemente, pues haciéndose eco de las tendencias científicas europeas. Los cuadernos se ¿Dirías que fundaron... es... Dime, Paloma. Perdón. No, perdón, Martín. Es que te iba a preguntar que si dirías que es una de las principales aportaciones de Sánchez Albornoz, digamos, a la historia. Sí, y por dos sentidos. Primero, porque en esos cuadernos es donde se muestra el don Claudio más científico, es decir, más riguroso y menos interpretativo, ¿no? Es decir, de don Claudio se conoce una obra que fue muy famosa, que era España, un enigma histórico, 2 volúmenes, así 1000 páginas, ¿no? Que es una interpretación general sobre la historia española y particularmente la medieval. Pero no deja de ser eso, un ensayo, donde se muestra el medievalista riguroso del método que trabaja con las crónicas antiguas, con el latín, donde refleja su amplísimo conocimiento de la bibliografía de su tiempo, pues son los cuadernos de historia de España, ¿no? Es decir, ahí no solo son importantes por el contenido y los resultados que ofrece, sino por el método científico que demuestra en cada una de esas páginas. ¿Cómo se hace la historia? Ahí la tiene don Claudio. Y para él es fundamental el documento. Oye, pero o sea, era como una revista científica, ¿no? Pero, ¿solamente él publicaba ahí o publicaban varias personas? ¿O solamente son sus investigaciones las que se publican ahí? No, al principio, evidentemente, pues como toda revista que inicia, son muy poquitos colaboradores. Él firma como 5 de los 12 textos que se publican, entre artículos y entre reseñas y noticias. Pero también participan algunos profesores españoles, alguno incluso que llegó a ser director de la facultad, como el propio José Luis Romero. Y con el paso de los volúmenes, de los años,
lo que hace don Claudio es escribir a sus colegas, ¿no? Sobre todo cuando acaba la guerra mundial y ya sabe quiénes están vivos, quiénes están muertos, pues les escribe cartas pidiéndoles colaboración, ¿no? Para que nutran los cuadernos de historia de España y desde América se puedan leer. Y bueno, evidentemente en una época donde no hay internet, lo que ocurre es que esa revista se distribuye por todo el mundo científico latinoamericano a cambio de que la Universidad de Buenos Aires reciba ejemplares de otras revistas. Entonces así se genera un diálogo científico transcontinental y transatlántico. Luego ya para entonces los era años intercambio 60, de revistas. claro, sí, perdón, yo lo doy por muy obvio, pero sí, o sea, esa es la forma en la que se transmitía el conocimiento cuando no había internet. Y en los años 60, que los cuadernos de historia de España son los cuadernos de historia de España, don Claudio ya no tiene que pedir colaboraciones, le llegan a montones, ¿no? Entonces ahí él tiene que discernir pues cuáles sí tienen el nivel y el rigor científico para aparecer en los cuadernos de historia de España. Y en la medida en que una persona publicaba allí, pues era prácticamente su consagración como historiador, como medievalista, es decir, bueno, eras ya reconocido por la comunidad científica, que para nosotros pues es muy, muy importante. Lamentablemente, Claro. como fue un proyecto personal, ligado a la figura y a la vida y a los empeños de don Claudio, pues cuando murió la revista sobrevivió muy pocos años. La Universidad de Buenos Aires no tenía tampoco pues mucho dinero, estábamos además, imagínense, en plena dictadura argentina, ¿no? Acuérdense que la dictadura es los finales de los años 70, viene la democracia, pues con la democracia hay un montón de necesidades mucho más importantes que publicar una revista de historia medieval. Se pide apoyo al gobierno de España, ¿no? Haciendo alusión a la figura de don Claudio, a su relevancia incluso política. Y bueno, sí, España a través de la agencia, de la hoy Agencia Española de Cooperación, da fondos durante algunos años para que se mantenga, pero bueno, llega el punto en el que el gobierno de España dice, bueno, mire, ya estuvo bien, ya no hay, y claro, sin financiación, pues una revista no se puede lanzar. Así que los Claro. últimos años son, o sea, los últimos números son del año 94, por ahí, sí sobrevivió solo como 8 o 10 años a la muerte de don Claudio, pero bueno. Ah, justo yo te iba a preguntar eso, Martín. ¿Cuánto tiempo se hicieron publicaciones? Y antes de que te interrumpiera, ibas a decir cuándo se fundó la revista. Claro, se fundó en 1944, salió el primer volumen y el último que dirigió don Claudio pues fue prácticamente un número póstumo del año 84, que se murió. Y de ahí pues hasta el 92 que se publica prácticamente el último volumen. ¿Y cuántos volúmenes son? ¿42 dijiste? 42, sí. 42. Ok, pues Un buen, te los echaste todos, Martín, Sí, me imagino. sí. Pues yo la verdad, Martín, creo que tú estudiaste a don Claudio Sánchez Albornoz porque creo que su historia se parece. Sí, y yo también creo eso. Sí. Los dos son medievalistas, los dos anduvieron ahí por España, Argentina. Bueno, tú sí quisiste ir a México, que no. Claro. Pero me parece como que sus historias se parecen. Siento que Te conectan. Exacto. Sí, muchísimo. Y lo noté desde no sé si desde el principio, pero conforme iba avanzando la investigación, el personaje me parecía cada vez más fascinante. Yo cada vez me enamoraba más de él, ¿no? Por además, bueno, se lo comento al público para que vean cómo esas historias de vida también están vinculadas con la investigación. En Argentina, en un congreso, conocí a la persona que hoy es mi esposa, Lucía, ¿no? Y entonces, claro, pues eso también me ha permitido viajar a Argentina en ese doble plano, ¿no? De profesor, de investigador, pues de pareja, quien va a conocer el mundo de la persona con la que comparte su trayectoria vital. Y entonces, claro, pues era también sentir y un poco vivir, ¿no? Lo que dice don Claudio. Entonces, cuando yo leía las cartas en Madrid, ¿no? Que escribía don Claudio desde Buenos Aires, podría perfectamente figurarme desde qué parte de Buenos Aires las estaba escribiendo. Por supuesto, fui a buscar su casa, a ver dónde vivía, la iglesia a la que iba a misa, si había algún cafecito al cual hacía referencia, pues ahí que me iba a ver. Y decía, ay, quise tomar el café de don Claudio, ¿no? O en Madrid, ¿no? Por ejemplo, en qué bibliotecas trabajaba, pues allí que iba. Pero sí que ha habido una identificación en esa fascinación por la historia medieval, por un lado, en la dificultad por estudiar la historia medieval desde América,
porque evidentemente pues, no es lo mismo que hacerlo en Europa con el acceso permanente a los archivos y a la bibliografía especializada actualizada, pero también con las posibilidades que brinda la perspectiva, las posibilidades que brinda la distancia geográfica de ese mundo europeo. Porque, bueno, durante muchos años se ha hecho pues, una crítica, no solo desde Europa, sino también desde América, ¿no? ¿Cómo vas a hacer Edad Media si no tienes acceso a esas fuentes, a esa documentación? Y yo diré siempre, sí, efectivamente, no los tengo, pero tengo otra cosa, que es la mirada distante, ¿no? La que ofrece la perspectiva. Y yo en lugar de analizar cosas muy pequeñitas, historia micro, lo que sí puedo hacer es analizar procesos de larga duración y hacer historias comparadas, por ejemplo, ¿no? Y Claro. ahí, pues la mirada de Don Claudio pues, es fundamental, cómo mirar Europa desde América. Sí. Oye, Martín, y bueno, para ir cerrando, porque ya nos estamos adentrando al final de esta plática, que la verdad yo he disfrutado muchísimo. Digamos, ahorita que nos platicaste del proceso que lleva una investigación histórica, lo primero que nos dijiste era la pregunta, ¿no? Que uno se tiene que plantear una pregunta. En resumen, ¿cuál fue la pregunta general que te hiciste para esta investigación y la lograste contestar? O sea, ¿se logró tu objetivo? Sí, en realidad fueron dos preguntas en dos niveles distintos. La primera fue por qué don Claudio Sánchez Albornoz no aceptó la invitación del gobierno mexicano. Claro, yo en mi cabeza era mucho más sencilla, ¿no? Era, bueno, ¿por qué no vino a México? Pero bueno, cuando uno la tiene que plantear en términos científicos, pues, ¿no? Porque Sánchez Albornoz rechazó la invitación del gobierno mexicano. Y ello fue lo que me permitió adentrarme en su biografía personal y en todos estos vericuetos del exilio en Francia, los nazis, el viaje a América y demás, ¿no? Y la otra pregunta de investigación primero fue cómo se fundaron los cuadernos de historia de España, es decir, como un proyecto intelectual, como una empresa intelectual. Segundo, cuál fue el significado científico e historiográfico de los cuadernos en el contexto latinoamericano y en el contexto del medievalismo europeo de la época. Y ello me llevó al tercer nivel de la pregunta: ¿cuál es la significación de la obra y el pensamiento historiográfico de Sánchez Albornoz? Vamos a decirlo de forma sencilla: ¿cuáles fueron sus aportes a la disciplina histórica en la España del siglo XX? Pues está súper interesante. Ahí cuéntenos y escríbanos si ustedes conocían a don Claudio Sánchez Albornoz. Yo no. Pero ahora que Martín nos platica de él, la verdad se me hace pues un personaje muy interesante y muy padre. Qué bueno que ahora lo puedo conocer y que Martín nos vino a contar como toda su historia. Y yo también me quedo con esta idea de lo que decía Martín, tanto tu investigación de Claudio Albornoz como la investigación de él mismo y su aportación hacia la historia y demás, cómo está entretejida con tantas cosas que es como vida personal, ambiente político, que como tú dices, o sea, tanto a él o como tanto a ti, te llevaron por diferentes caminos para poder ir construyendo como diferentes investigaciones y diferentes aportaciones. Entonces, ese entretejido se me hace bonito. Sí, es fascinante, Mariana. La gente tiene la idea de que la historia es aburrida, ¿no? Y que solo son aprenderse nombres y fechas y ya está. Y no, bueno, yo lo digo como historiador, que voy a decir, ¿verdad? Pero creo que la historia es realmente emocionante, fascinante, y no se trata de aprender nombres y fechas, se trata de explicar procesos y de construir un diálogo y un puente permanente entre el pasado y el presente en el que vivimos. Y el conocimiento del pasado siempre va a estar mediado por las inquietudes, las necesidades, por las preguntas del presente, ¿no? Por ejemplo, otra preguntita para poner un ejemplo de cómo el presente va mediando las investigaciones. Siempre me pregunté, al hilo de lo que vivimos en el mundo del siglo XXI, bueno, ¿y cómo se llamaba la esposa de don Claudio? Porque mucho don Claudio, ¿no? Pero pues alguien tenía que haberlo acompañado a Argentina, un señor que nació a finales del 19 claramente no lavaba los platos, ¿no? Y seguramente no iba al supermercado. Entonces, bueno, ¿quién era esa persona? ¿Quién era esa pareja que estuvo a su lado? Y claro, eso ya, bueno, me llevó a buscar esa otra fase y a conocer que su primera mujer murió, ¿no? Antes de que se fuera al exilio, de que en Francia conoció a una persona de la que nunca dio el nombre,
fue precisamente ella la que en su